Hola, hola, buenas tardes, noches. Bienvenidos a En Burbuja, un espacio para entrevistar a los escritores de Club de Libros. Y nos acompaña hoy Soli y también Sí. está con ella Rodolfo. Hola, Rodolfo. Rodolfo González, Hola, Evelyn. escritor. Hola, hola. Un saludo a toda la gente que se está conectando ahora. Muchas gracias por compartir este café y esta lluvia con nosotros aquí, con Sol y conmigo y con Evelyn. Exacto, exacto. Es escritor porque hoy en este espacio vamos a hablar de su faceta, porque además de ser cuentacuentos, periodista, locutor, actor, ahora también faceta de escritor con La Espinita, que es una novela sobre la vida del padre Fernando. Contanos un poco, Rodolfo, de qué trata el libro. Gracias. Sí, el libro es la historia de un tío que murió en 1957 y que se convirtió en un personaje muy característico para los liberianos de aquel entonces y se ha vuelto como muy emblemático. Y a mí la figura de él, por una serie de acontecimientos familiares, siempre me ha llamado la atención y me permitió también construir un poquitico la época, la Costa Rica de la década del 40 y del 50, por medio de este personaje. Y la historia sucede en Alajuela, pero también sucede en Liberia, ¿verdad? Y, y, bueno, es también un homenaje a los abuelos, a la abuelita también, y por supuesto a mis tíos, que compartieron sus recuerdos de infancia para construir esta Alajuela de los años 40 y esta Costa Rica que vivió un montón de cosas. Desde la guerra del 48, por ejemplo, la invasión del 55, las transformaciones de los años 40, la iglesia de Monseñor Sanabria, por ejemplo. Y bueno, todas las preguntas que tenía esa generación vistas a través de los ojos de este personaje. Él es, para que lo vean por aquí en el libro, en la contraportada, está el Sí, padre Fernando, sí. un Y en la portada personajazo. Y ahí también. Y ahí ¿ve? también, pero tal vez lo reconocen más aquí, porque además me decías y leí por ahí que al señor hasta lo tenían casi que de un santo en las casas, ¿verdad? Cuando él muere muy joven, ¿verdad? O sea, es una persona que no por los 30 años y bueno, quizás por la cercanía que logró, la conexión que logró con las personas de Guanacaste. Cuando él muere, mucha gente pone la fotografía de él en la casa. Entonces uno en Liberia todavía encuentra casas que tienen la fotografía del padre González. Y la gente empezó como a reconocer que había algo en él que les hacía hasta pedirle favores. Bueno, de hecho la iglesia católica está investigando la eventual o promoviendo una eventual investigación de una causa de canonización, pero eso, digamos, para efectos de la historia, lo más interesante es pues cómo este personaje cala en la idiosincrasia de los guanacastecos, ¿verdad? Porque una persona con sotana en los años 50 era una cosa como muy distante, ¿verdad? Era una persona muy distante, era una figura como muy sagrada. Y eso había generado eso y los odios del 48 habían generado una gran distancia entre la iglesia y las personas de Liberia. Y él se los gana, pienso yo, muy al estilo alajuelense, ¿verdad? Con mucho carisma, con mucha cercanía y con mucho humor, sobre todo. Creo que es uno de los factores que me hizo buscar este personaje para construirlo. Alguien que cuando estaba, la gente sonreía y lo buscaba como si fuera el alma de la fiesta, ¿verdad? Incluso con algunas cosas muy atípicas, Evelyn, porque, por ejemplo, para hacer la década del 50, que el salón de baile, el Yomalé, que estaba en la esquina, los marimberos le dedicaran piezas, ¿verdad? No se estilaba que un cura se metiera en un salón de baile, más bien aquello era pecado. Pero él no, él sacaba la mecedora, la ponía en la acera y los marimberos le dedicaban canciones, que no eran canciones de iglesia, era la canción, por ejemplo, La Espinita, que es la que le da título a este libro. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. De ahí viene el Esa, nombre. de ahí viene el nombre, porque le encantaba esa canción y porque a mí me parece que también es una metáfora de lo que este personaje vive,
¿verdad? Que es como esa espinita de siga su sueño, aunque sea difícil, En realidad esta historia es el relato de una persona que tiene una voz interna que muchos pueden tener en el arte, por ejemplo, en el deporte, güey, esa voz como de no, el camino mío es este y hay que apostarle, a pesar de que en la casa le digan que no. Sobre todo el papá, que no quería que se hiciera cura, sino quería que se fuera abogado. Y él, junto con Dios y además su vocación, su fuerza, su pasión, logró convencer un poco, la mamá también, ¿verdad? La familia en sí, lograron convencerlo, ¿verdad? Es un poco la novela y además ya después quién fue él y bueno, su vida en general y su trágica muerte también. Sí. Hay una parte, bueno, como muy rica, que fue entrevistar a personas en Liberia y durante varios años, ¿verdad? Porque el proyecto de esta historia no parte como una novela, sino que parte como una intriga periodística hace muchos años. ¿Por qué una persona joven, bueno, se entiende que por ser cura, ¿verdad? Y sobre todo en la Costa Rica de los años 50, cura, farmacéutico, médico y maestro eran figuras de muchísima autoridad, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona de 30 años sigue manteniendo en los años 90, que fue lo que me pasó a mí la primera vez que tuve contacto con personas que lo habían conocido, una memoria viva, como si lo extrañaban, como si se acabara de morir? Y yo, pero ya pasaron 40 años, además no es pariente, ¿qué les pasa? Y esa inquietud fue la que me hizo empezar a hablar y preguntar y recorrer casas. Y era muy interesante porque en las casas, que ojalá, ¿verdad? Uno decía, era como investigador y como escritor, que en todas las casas uno dijera, con permiso, usted no me conoce, pero es que ando buscando información para escribir una historia. ¿Me deja pasar? Sí, pase, claro, adelante. ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere una panela? ¿Quiere un bizcochito? Porque el personaje como que abría puertas y recibir el cariño prestado de este personaje, con solo identificarme como sobrino de él, ahí está la cola de Soli, eso fue muy impactante. Ya se nos fue Rodolfo, pero ya le había pasado, entonces ahorita vuelve a entrar. Mientras yo como buena editora, que ya me leí el libro, voy a leer un poquito del comentario que nos llegó de Edwin Víquez Núñez. Hola Evelyn y Fofo, saludos desde Washington siguiendo la entrevista. Y ya veo por aquí, ya casi entra Rodolfo debe estar con problemas de conexión por el asunto de la lluvia. Gracias Edwin, es vecino, pero hoy anda un poquito más lejos. Ahí se ve la fotito de Rodolfo, pero ya casi aparece. Si no, ya yo le dije, Rodolfo, que entre desde el celular, tal vez sea más fácil. Bueno, y les contaba, ahí estaba, ella me está haciendo caso, a veces sí hacen caso. Eso, Rodolfo. Ahora entré otra vez, y ahora sí. Ahí está, sí, porque yo ya iba a empezar a leer el libro, capítulo número 1. A usted le sale más bonito. Ahí estaba saludando a Edwin, que casualmente nos manda este mensaje desde Washington. Él es vecino de allá de San Joaquín de Flores y claro, lector tuyo, que te manda saludos. Un abrazo a Edwin, sí, claro. Edwin en Noches de Cuentos en la Casa de la China. Fue donde yo conocí la China, sí. Perfecto. Un saludo, Edwin. Continúa con lo que estabas diciendo, si te acuerdas. La impresión de poder, digamos, la experiencia de entrevistar personas, algunas de las cuales no tenían, que fue lo más interesante, una anécdota exacta de esas que uno dice, esto lo voy a transcribir, y porque es un relato que cabe dentro de un libro, sino una emoción. Entonces me decían, uy, es que yo conocí al padre González, y donde el padre González llegaba, se arreglaban los problemas. Algo tenía esta persona. Y entonces de repente salía alguien de la casa en el fondo y decía, sí, vea, yo lo conocí, aquí está la foto. Y era bueno, está bien, pero cuénteme una vez que se le resolvió algún problema. Ay, es que no sabría decirle, pero era así. Entonces eran a veces como emociones, como certezas, pero no había historia. Entonces, pero al mismo tiempo decía yo, pero ¿por qué esta gente toda tan impactada si no me pueden contar una anécdota?
Y de repente, después de hablar con 20, 25 personas, de esas 4 personas, que era como, yo imagino que cuando uno va a supongo que así serán los mineros, que se meten a una mina y empiezan a darle, y ¡pa! Pegan una beta, y ahí era una beta de relato, y ahí había anécdotas, y digo yo, cuente, y empecé a sacar, y lo que está en el libro de las experiencias del padre González, en Liberia, porque en la parte de Alajuela casi que 100% es recuerdo, o sea, es basado en la realidad, totalmente. La parte de Liberia en un 80% es basado en relatos, digamos, contados por 4, 5, 6 informantes, y el otro 20% es como esa ficción con el que uno hace la costura, ¿verdad?, de los relatos encontrados para darle un poquitico de coherencia al personaje y que quede redondito. A mí me llamó mucho la atención cuando me comentaste sobre esta novela, que me decías que habían demasiadas casualidades a su alrededor, hasta el punto en el que pensaste hacer otro libro que no sea tan serio como este, sino que sea un poquito ya con esas historias paranormales o de casualidades, de sincronicidades o de diosidades. Contanos un poco esa parte también tan interesante de este personaje. Sí, bueno, curiosamente el libro empezó por eso, por las casualidades. Los relatos que hay familiares y eran sobre la figura del padre González tenían que ver con que, qué sé yo, por ejemplo, que mi tío Rodrigo iba manejando por la autopista General Cañas y se iba quedando dormido y escuchó de repente la voz de mi tío Fernando, Rodrigo, y entonces él se despierta y endereza la manivela, ¿verdad? Esa es una. O historias como que mi hermana Eugenia y mi prima Irene iban a recoger, en aquel entonces no se usaban ni existían computadoras para poder hacer trabajos de la U, una máquina de esas de escribir en una oficina que tenían mis tíos y mi papá en el centro de Alajuela, y que tenía una pared como de vidrio, una pared, no, una puerta. Y en lo que venían saliendo, habían 2 tipos que se ponen así enfrente, recostados en el carro, viendo hacia adentro de la oficina, donde vienen mi prima y mi hermana con la máquina de escribir, como esperando que abran para saltar, porque esa era como la observación, los 2 tipos así. Y de repente, eso era un sábado en la tarde, estaba cerrada la oficina, y los 4, mi prima, mi hermana y los 2 muchachos, escuchan de repente arriba una voz que llama a mi prima, Irene, Irene. Entonces mi hermana y mi prima vuelven a ver arriba, pero si no hay nadie en la oficina, que quedaban en un segundo piso. Y los tipos que estaban esperando las afueras se quedan viendo hacia arriba, hacia la ventana de la oficina del segundo piso, hacen una cara de extrañeza y se van, ¿verdad? Otras personas, por ejemplo, ya recuerdos más antiguos, que en una fiesta familiar de los años 60, realizada en una finca, los vecinos al día siguiente le decían a mis tíos, qué bonita fiesta tenían, quién era un sacerdote de sotana blanca que se paseaba entre ustedes, y no era ni el único sacerdote que había era mi tío, y ya estaba muerto, ¿verdad? Y así, hay como muchos recuerdos y experiencias de personas que lo han visto, que han soñado con él, ¿verdad? Entonces, claro que ese era como el origen de un personaje tan interesante, hay que escribir de él, pero el libro no me salió con esas anécdotas, me salió la vida de él, por algo será. Y otra cosa que me pasó, Ajá. A mí sí, porque yo, digamos, no lo he visto ni nada, pero una vez yo digo que yo había abandonado el proyecto y oigo, ¡pa!, que se cae un libro de la biblioteca. Y entonces no sigo trabajando, ¿verdad? Y en eso volteo y veo que hay un libro que está caído, como puesto en una repisita que está debajo de la biblioteca, y me voy a ver, pero esto no estaba aquí. Lo agarro y veo que es un compendio de artículos de periódico que había hecho mi abuelo cuando murió mi tío, sobre la muerte de mi tío. Y digo yo, pero si esto estaba metido así, como todos los libros de posición vertical, o sea, para que ese libro se cayera, alguien tiene que haberlo jalado y tirado. No hay otra explicación de la física, digo yo. Y me asusté. Entonces lo que hice fue pensar, híjole, yo tengo abandonado ese proyecto, tengo que volver a escribir.
Sí. No habían pasado 15 minutos cuando me entró un WhatsApp de un cuentero de la abuela, Alfredo Ulloa, que me dice, mira, qué interesante la nota de Informe 11 que están sacando sobre tu tío. No, hombre. Y después así, ese día yo me asusté porque era como muy necia, el mensaje era como muy necio, y yo dije, está bien, yo voy a retomar el proyecto. Ellos son los que mandan, ellos son los que nos jalan las enaguas y dicen escríbanme y escríbanme como yo quiero que lo escriban, no como uno se lo plantea. Se lo he dicho mucho a los escritores y desde los que escriben para duendes, hasta los que escriben historias paranormales, me han dicho lo mismo, ¿verdad? O sea, uno nada más como un filtro, como un rayo cósmico, digo yo, ¿verdad? Y yo también te escribí porque venía una beca y ya habíamos hablado de participar en esa beca. Vi una foto tuya con Soli, como siempre, los fines de semana que te tomas fotos con la famosa de la familia. Y digo, yo voy a decirle a Rolf si no tiene alguito que quiera presentar para esa beca, que ya estaba con poquitos días y conversamos. Y bueno, hay que decirlo también, la beca, el libro se logró gracias a la beca del Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura, y por eso está Salvamento Literario, ¿verdad? Y por eso está este libro ahora en nuestras manos. Y entonces eso también, a mí me suena que también son señales, son como obligaciones, pero odiosidades de que ya hicieras algo, porque nosotros desde cuándo estamos hablando de hacer algún libro, ¿verdad? Hace como 10 años. Tanto. Sí, sí, Evelyn me ha jalado las orejas desde hace muchos años. Hasta Y yo que le no salí más logré. bien con este proyecto, ¿verdad? Sí, pero vos no esperabas que fuera este proyecto. No. ¿Verdad? Teníamos otros en mente, es que hasta eso, había como otras ideas, ¿por qué este primer libro? Porque es el primer libro que yo publico, ojalá que haya más, pero este es el primero. ¿Y por qué este y no uno de cuentos, por ejemplo, que ya estaba como hasta escritos, ¿verdad? Y bueno, así es esto. Eso que vos decís es muy impresionante porque la semana anterior a eso que vos me escribiste, mi primo Alfredo me había llamado muy insistentemente hablándome de esa beca de salvamento, porque yo en eso soy un poco disperso. Yo no ando, ¿verdad? A mí me cuesta eso de andar, ya salió una beca, a mí no me doy ni cuenta. Y entonces muy, te creo. Y muy insistente me dice Alfredo eso, y yo cuelgo y digo, qué raro, porque esa insistencia, él no es así. Bueno, Sí. y me manda los formularios, pero había un dato que a mí me faltaba, la editorial, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Y todo lo que vos sabés, cómo se hace un libro, eso no lo tengo. Y yo, ay, no, yo puedo llenar otras cosas, pero yo no sé. O sea, en aquel momento además tenía un viaje Sí. y está uno pensando en otra cosa. Perú. Y claro, cuando colgué, me di cuenta que era la víspera del aniversario, cuando mi primo me llama, yo cuelgo y digo yo, mañana se cumplen 50 años de la muerte del personaje, de mi tío. Entonces llamo de vuelta a mi primo y le digo, usted me lo está diciendo porque mañana es el 50 aniversario. Y me dice, no me acordaba de la fecha. Entonces yo sentí como un frito aquí en la espalda y yo, no, este es otro jalón de orejas de mi tío. Pero me faltaba la información que llegó cuando vos me escribiste, que me dijiste, ya sabes de la beca de Parlamento Literario, vi una foto tuya con Soli. Y dije yo, ay no, esto ya es demasiada casualidad, demasiado. Esto sí. Hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Entonces, bueno, para que vean. El libro, para que la gente sepa, estaba adelantado, ya habían algunos capítulos que Rodolfo iba escribiendo, contanos un poco desde cuándo, pero el libro no estaba terminado. Cuando te aceptan la beca, y yo creo que desde antes empezaste a escribirlo porque fue también una carrera contra el tiempo. Y ojo que no es un librito chiquitico, ¿verdad? Están 190 páginas. ¿Cómo fue ese proceso de la elaboración del libro y de las revisiones y de todo eso, que no es así como que algo fácil, pero lo logramos? Maravilloso. No, por eso fue como una carrera, porque a mí incluso me decían, bueno, ¿cuánto del libro está hecho? Y yo supongo que un 80%, no sé qué, pero después uno se pone a leer y uno dice, ay no, para darle conjunto a esto hay que escribir un montón. Y entonces fue cuando, ¿verdad? Vos me dijiste, póngale porque hay fecha de entrega. Y eso fue septiembre, octubre del año pasado, casi que más que octubre, de un trabajo muy intensivo. Hasta mi madre terminó revisando texto. Sí.
Y hay una en la partecita madrugada. también que tu mamá ayudó, eso también es importante, o sea, es que Sí, fue un trabajo de sus primas que revisaban sí. 800 veces el libro y Mucho, es un muchísimo. trabajo siempre Sí, yo le agradezco muchísimo a Berenice y a Melissa y a mi prima Ana porque se pusieron bueno, se arrollaron las mangas, ¿verdad? Berenice, que es cantautora, ¿verdad? Berenice Jiménez, ella se puso a leer con mucha paciencia el texto y hacerme recomendaciones, porque yo admiro mucho la capacidad de letrista, vos también. Mi mamá se puso a leer, mi prima Ana también me hizo sugerencias, mi primo Alfredo también lo leyó, entre todo el mundo leía. Y curiosamente yo le tenía no sé por qué, porque este libro empezó en el 2016. De hecho, me acuerdo que yo tenía una crisis amorosa y sentí como que había que escribir para agarrar raíz, porque el desamor lo vuelve a uno como un trompo, a dar vueltas. Entonces uno dice, hay que anclar. ¿Cómo se ancla en el alma, verdad? Y empecé con el capítulo 1, de eso sí me acuerdo, ¿verdad? Y ahí sí que quedó tal cual, casi que voy a leer como empieza. Puedo leer un párrafo, sí, dos párrafos. Sí, sí. empecé así, más a ver. Y sentí como que eso como que era ahí, como que ese era el comienzo del libro. Decía, el cielo amenazaba con descargar de golpe todo el agua de las nubes sobre el cementerio de Alajuela. Dos hombres estaban junto a una tumba decorada de pequeños mosaicos blancos ubicada a unos 50 pasos del portón de entrada. Uno de ellos era el panteonero, el otro era David, un abogado flaco de 44 años y con el cabello castaño peinado hacia atrás. David vestía con camisa blanca y corbata marrón. Era el hermano menor del difunto. Traía consigo una orden de exhumación y una caja pequeña de madera para recoger los restos. El panteonero descargaba con furia el filo de un pico de hierro sobre los ladrillos anaranjados que taponeaban el nicho. David observaba. ¿Cuánto tiempo dice que lleva enterrado?, preguntó el panteonero. 20 años, contestó el abogado. ¿Y por qué lo quiere desenterrar?, continuó el panteonero mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo rojo y seguía descargando golpes sobre los ladrillos de la tumba. Poco a poco empezaron a quedar al descubierto los tablones de un ataúd sepultado allí 2 décadas atrás. Fue una promesa, explicó David. Mi hermano estaría enterrado un tiempo en Alajuela y luego lo devolveríamos a Liberia. Lo vamos a llevar mañana. No tiene usted idea la cantidad de gente que lo espera allí. Al morir, él era ya más liberiano que alajuelense. Entonces, ¿por qué lo enterraron en Alajuela?, continuó el panteonero. Por mamá. Queríamos que lo tuviera cerca. Era su hijo mayor y el preferido. Perderlo fue un fuerte golpe. Por lo menos era justo que tuviera el consuelo de visitarlo en su tumba cada vez que quisiera rezarle. Ah, entiendo. El panteonero no hizo más preguntas. Jaló los tablones podridos del féretro para obtener así los restos del difunto y depositarlos en una cajita que traía David. El sacerdote había perdido su vida en un accidente de tránsito en Guanacaste 20 años atrás, una tarde de agosto de 1957. A partir de ese momento, muchos de los liberianos colocaron su fotografía en las paredes y repisas de las salas de sus casas o en la mesita de noche de su habitación y le empezaron a pedir favores al padre González. Algunos aseguraban que el difunto era milagroso. Se olía ya la lluvia en el aire y David, acostumbrado a hacer diligencias rápidas y eficientes, quería terminar cuanto antes con aquel incómodo trance de la exhumación. Los restos de ladrillo ya estaban a un costado de la tumba sobre el zacate. El panteonero tiró del viejo féretro de madera prácticamente podrida y sacó lo que quedaba del ataúd con un poco de esfuerzo. Aún había trozos grandes de la tapa, pero a la altura de la cabeza David y el panteonero observaron algo inesperado. Don David, traiga mejor un ataúd nuevo. No hay aquí una calavera y un poco de huesos dispersos. Tenemos un cuerpo intacto como si se hubiera acabado de morir. El panteonero se persinó. David clavó sus ojos en el cuerpo de su hermano y por un instante los recuerdos lo llevaron a un momento de la infancia en donde él y Fernando estaban en una posición inversa. David acostado en el piso y el sacerdote defendiéndolo de un castigo. Bueno, no era un párrafo, me pasé. Había que leer el capítulo.
Sí, ahí termina el primer capítulo, más bien leí el primer capítulo, que tiene esa característica, Evelyn, son como perdón, capítulos cortos. Uh-huh. Sí. Sí, en realidad el libro es muy rápido de leer, a mí me encantó y por eso logramos milagros en octubre, casi que un mes, eso fue un récord de verdad, porque fue súper fácil, yo soñaba con el padre Fernando ya también. Sí. Me reí, lloré, porque es ese tipo de libro. Y aprendí, porque una de las cosas que yo le digo a Rodolfo que me gusta más de este libro es que lo contaba él ahora al inicio, es un personaje, es la vida de un personaje, pero además la vida de Costa Rica. Y como él es eso es historiador, bueno, periodista interesado en la historia. Sí, porque todavía no tengo Ok, el pero cartoncito. estudioso de la Sí. historia costarricense, uniste todas tus facetas en, obviamente, la escritura, la parte de la narración, porque vean la belleza en la cual cuenta sus historias, y la parte de la historia en un solo personaje, en una sola novela. Uh-huh. Es cierto, ahí hay seguro por eso también disfruté mucho el proceso y a pesar de que la parte final fue un poco bueno, igual los periodistas trabajamos siempre con hora de cierre, ¿verdad? Entonces Sí. tampoco fue como muy nuevo eso, ¿verdad? Pero sí, quizás el unir las pasiones ayuda muchísimo. El viajar a Costa Rica, la faceta un poquito de la investigación histórica, y sí, creo que hay mucho de la narración oral, una señora, una alumna de un taller de cuentería, me decía que lo que había notado es que había mucho diálogo en los capítulos. Entonces, sí, es casi como un guión muy radiofónico, de hecho, está como muy... Y yo no me había percatado que sí, que a mí me gusta mucho, o no me había dado cuenta de la cantidad de diálogo que a veces pongo a los personajes a hacer esas conversaciones, un ping pong ahí, y eso creo que viene de la cuentería también. Y bueno, sería bonito también que incluyas a la otra faceta que tenés, que es la del actor, y esto se pudiera llevar a un corto o a un largo metraje, ¿verdad? Porque sería lindo hacerlo en Liberia, Guanacaste, la huella que él dejó allá, ¿verdad? Es un personaje nuestro, es muy representativo de nuestras familias, que aunque no tengamos cercanía con el tema de tener algún cura en la familia, yo creo que casi todas las familias tenemos algún cura o alguna monja, y cómo las personas a su alrededor se relacionan con este personaje que decidió dedicar su vida a Dios, que me pareció a mí también que nos identificamos todos en esta historia. O sea, es una novela que de verdad todas las personas en Costa Rica deberían de leerla, tanto para disfrutarla como para aprender. Sí. Bueno, te agradezco eso. Yo al principio decía, ¿será que la historia de un cura solo le interesa a los católicos y este en particular de los años 50 a mi familia y a los liberianos de cierta edad? Y creo que la sorpresa es que a vos te gustara y que a mucha gente que ni siquiera es católica también le haya gustado porque tal vez encuentra eso que estás diciendo, una conexión muy costarricense o también una metáfora de eso, de seguir los propios sueños, ¿verdad? A mí sí hay una cosa que me empujó mucho a escribirla y es que escuchaba yo algunos comentarios, sobre todo familiares, refiriéndose a los rasgos del personaje como de una persona de Dios o muy creyente a partir de ciertos aspectos muy conservadores. Por ejemplo, es que él no le gustaba jugar, él jugaba de misa. O es que, ¿verdad? Pero después yo cuando veía al personaje en las fotografías, especialmente cuando era cura, era otra cosa. No era como que el cuerpo se le hizo como de estereotipo de cura, ¿verdad? Que es como así, como que hablan así, sino que la foto es de y los relatos es, no, este hombre era el alma de la fiesta, y este hombre andaba en bicicleta y la gente se escandalizaba en Liberia y decía, pero ¿qué le pasa a ese cura andando en bicicleta? Y entraba ahí a las casas y destapaba ollas y la gente lo que recuerda mucho es como a la alegría. Entonces digo, a mí no me calza ese comentario conservador. No, yo tengo que ir a buscar los testimonios que me ayuden a contar que no era como que la cosa era así, no, aquí hay algo diferente en este personaje. Y esa fue como el motor también para encontrar en la Espinita una faceta con la que se puede conectar uno, aunque no tenga una creencia religiosa, de hecho. Exacto. Bueno, ahí hay otro saludo. Primero vamos a Sueño Literario, que creo que son Jacqueline y
Marie. Te mandan saludos. Me encantó el libro de Rodolfo. O sea, ya se lo bonito. leyeron, porque me acuerdo que una de ellas lo pidió del amigo imaginario, debe ser. Y bueno, está Janet Soto, que ahorita viene ella a entrevistarla. Janet, danos un tiempito porque con Rodolfo hay mucho de qué hablar. A ella le toca a las 7. Es escritora también. Y por aquí anda el padre Fernando. Iba a decir, uy, qué susto. No, Luis Fernando Campos. Solo eso faltaba, que el padre Fernando se comunicara con nosotros Podría por suceder. mensaje. Podría suceder. Ahora le hacen así el pelo a Evelyn. Luis Fernando Campos dice, el padre Fernando era alajuelense. Ese se nota, eso se nota en el libro, ¿verdad? Por su humor también, muy alajuelense y ser pura vida, buena gente. Los alajuelenses son así, ¿no? Los liguistas, los manudos. Luis Fernando es muy conocedor de muchísimo, del arte religioso, por ejemplo, y de los rituales. Él me ha hecho una lectura crítica también y me ha sugerido aspectos muy detallados y específicos sobre los rituales, por ejemplo, en la década del 50, antes del Concilio Vaticano II y demás. Entonces yo le agradezco mucho a Luis Fernando siempre el apoyo y la generosidad con sus comentarios. Perfecto. Y es que algo muy interesante que sucedió también es que al inicio Rodolfo no pensaba que íbamos a tener que correr a los 4 meses porque ya quedaban pocos libros. Todavía quedan pocos libros y ya estamos dándole el detalle final para la nueva edición, ¿verdad? Porque tenemos que guardar además para la presentación que vas a hacer en agosto en Liberia, que no la has hecho. No. Contanos esa euforia de la gente, porque es una euforia que tal vez no tenías esa esperanza, yo no sé por qué, pero fue una locura, se vendió un montón. Sí, para mí sí ha sido una sorpresa. No lo digo con falsa modestia ni nada, sino por esos dos factores que yo te contaba al principio. Es un sacerdote de 1950 con una historia que en realidad pues no es un cura pederasta, o sea, no hay un conflicto de estos contemporáneos y escandalosos. Es una vida muy sencilla, muy simple, pero al mismo tiempo como una huella, una espinita que ha calado de generación en generación y que pareciera tener, entonces yo decía, bueno, ¿a quién le puede interesar esto? Por eso para mí la sorpresa, creo que también hay, voy a decir, Evelyn, creo que también hay al principio con la compra del libro una generosidad de las personas para apoyarlo a uno, porque y ahí sí yo les agradezco muchísimo el cariño, pero porque lo han hecho así, como a ciegas. Yo le digo, ¿estás seguro que quiere comprar el libro? Es un cura, los 50, me dice, sí, ¿verdad? Pero lo bonito ha sido que me dicen que se lo leen, por ejemplo, que se lo han leído muy rápido, que se han reído y que han llorado en algunas partes. Y ay, qué bonito que se perciba el humor, porque Fernando González hay que entenderlo con humor. No se puede contar a Fernando González el personaje sin humor. Era un personaje con un gran sentido del humor. Sí. Todas las fuentes lo reiteran. Entonces, para mí fue como muy sorpresivo. Y sí, por suerte, se ha ido como pan caliente. Y también porque vos no lo vas a decir, pero para eso estoy yo, porque hemos estado leyéndote en el Face desde hace muchos años, en donde vas poniendo tu narrativa, tu creación literaria, y tener una novela ya escrita por vos, yo sabía que había mucho interés también en tenerlo, sea lo que fuera. Entonces también la gente quería conocer qué era lo que estabas escribiendo. Listo. Bueno, pues yo aprovecho entonces esto para agradecer esa confianza, y ¿verdad? Porque eso siempre es como una confirmación de camino, ¿verdad? Evelyn, que es apasionada escritora y apasionada lectora, sabe que este camino de las letras es una cosa hermosísima que llena, y uno quisiera pasar mucho tiempo haciéndolo, ¿verdad? Que la gente quiera y confíe en eso es como, ok, sí, confíe, está bien, siga escribiendo, es una ruta, no hay que abandonarla, ese sueño es posible, ese sueño tiene sentido. Entonces a mí eso me conmueve mucho, me abraza mucho por dentro ese fenómeno. Igual que el mismo mensaje que quería decir don Fernando, en el aspecto de seguir persiguiendo sueños.
Sí, sí, Y ese libro, sí. Sí, yo creo que también hay una cosa, Evelyn, yo creo que es un libro que es un descanso porque hay mucho drama en todo, hay mucho drama en estos momentos en las noticias, o sea, hay mucho conflicto y hay mucha situación oscura en todo, en lo que pasa en el país, en las noticias, en lo que pasa fuera del país, y tal vez hay algo como de agua tranquila, agua fresca, ¿verdad? En la historia de una persona buena, ¿verdad? En la historia de una persona que vive cosas con sencillez que pueden conectar con la vida cotidiana. Tal vez eso también es una de las cosas que tiene el libro, una historia para tiempos un poquito, como una candelita en tiempos muy oscuros. además de que cuando uno lee libros se da cuenta de que sí se pueden hacer cosas sin necesidad de tener que pasar por, vamos a ver, situaciones políticas que, digamos, una de las cosas que yo aprendí del personaje, que sin querer hacerles spoiler a los que no lo han leído todavía, el padre Fernando veía la problemática que existía con las mujeres o con las niñas, ¿verdad? Que querían estudiar o que estaban embarazadas y les tocaba, ¿verdad?, cuidar a los bebés solitas, etcétera, etcétera. Y él veía que eso era lo que se estaba dando en Liberia, Guanacaste. Y él, en lugar de ver, ay, no hay plata porque nos quitaron del presupuesto, ay, ay, no se puede hacer nada, él veía la forma en la cual resolver. Entonces, eso es lo que ocupamos ahora también, un poquito de esperanzas, porque si es del gobierno no hay esperanza. Contanos esa faceta. Sí, bueno, De, qué bueno, sí, qué bonito eso que lo estás diciendo, porque sí es cierto, el personaje, digamos, no era como enrollado, era como muy práctico y tenía tal vez una de las ventajas que más nos hacen falta en este momento, y es la capacidad de conectar grupos que no se encuentran, en lugar de echarle gasolina a la hoguera, ¿verdad? O buscar, no sé, pleitos y broncas, era alguien que más bien conectaba, ¿verdad? Y creo que logró sacar lo mejor de las personas y por eso lo recuerdan, ¿verdad? Pienso que ahora que lo decís, creo que es uno de los rasgos que caracterizan ese liderazgo y con una gran sencillez, pienso yo, sin mucho espaviento. y chispa, y si, siendo humano y viendo a ver cómo resolver, sabiendo quién puede ayudar, quién tiene un alma caritativa, quién tiene el mismo carro que nos ayude para trasladar de aquí para allá. O sea, las mismas alianzas. Yo pienso que es un personaje del cual todos podemos aprender ahora y siempre. Ahí está Laura Quesada desde Guanacaste, una colega periodista, y te manda saludos. Laurita, qué buena nota. Exacto, Ve, exacto. Laura es como el padre González en el rasgo de que ella es de Alajuela y terminó volviéndose guanacasteca. Ahora ya está en Guanacaste y nadie la saca de Guanacaste. Eso fue lo que le pasó al padre González y lo cuenta el Espinita. Exacto. ¿Cuántos años falleció? Sin decir un poco del final del libro y del final de la historia de don Fernando, pero murió joven, ¿verdad? Sí, era el año iba a cumplir 30, Oh. 30 años tenía cuando muere, 30 años. O sea que todo, y él desarrolló su trabajo, digamos, en Liberia, entra en 1951, muere en 1957, o sea, ponerle que de los 24 años a los 30, es chavalito. Claro que Sí. en esa época, en los 40, ¿verdad? La gente maduraba, se le decía a mi colega Nelson Murillo, pero de los 24 años a los 30 es que marca toda esta huella, ¿verdad? Que lo recuerdan todavía. 24 años a los 30, o sea, es un chiquito. Bueno, para nosotros ahora, alguien de 24 a 30, hacer esa huella que quede en el recuerdo 75 años después, ¿verdad? También esa es una celebración no sé, de la juventud también, pienso yo. Sí, porque la gente siempre, también hay un adultocentrismo, le dicen, algo así, que solamente cuando ya uno es muy, muy mayor es cuando empieza a hacer cosas. También se dan, también se puede, pero no por eso se tiene que menospreciar a los jovencitos que desde bien pequeñitos sabían para qué venían, dejaron esa huella y a pesar de que se fue muy joven, marcó. Exactamente. Saludos a Fofo, hermoso libro, ya lo leí y me encantó. Ah, qué bonito. Eso lo dice, Dani Alvarado es cuentero. Dani Alvarado es cuentero. Eso. Un,
Entonces sí, hay cuenteros, hay escritores por aquí, hay colegas periodistas, todas tus facetas en los Qué comentarios. bonito, sí. Hay algo que Jaime no hemos González. hablado del libro, y es que también es un libro filosófico. Y hay un capítulo que a mí me fascina porque hasta metes ahí partes interesantes donde el padre habla con jovencitos que llegan al catecismo y empiezan a hacer un análisis filosófico, más que religioso, de lo que nos enseñan las doctrinas de la iglesia, pero es que no se ve como nada doctrinador, sino se ve como algo normal y también que lo hace a uno reflexionar sobre la vida, ¿verdad? Y apareció Sí, tu otra faceta, perdón, la del profesor, se me había olvidado, es que son como 7 personalidades que tiene este hombre, puro fragmentado. seguro por eso vivo atarantado, ¿verdad? Tengo que hacerle caso a Las 7 7. personalidades. No, es que eso es muy bonito. Yo en las entrevistas en Liberia, los entonces jóvenes del Instituto de Guanacaste, lo que me decían era que les gusta, incluso este rasgo, que cuando salían de clases se lo iban a buscar al padre González a la casa cural y él, o sea, tenía la mecedora afuera, debajo de un almendro, debajo, o sea, en la acera, porque de ahí, y que ahí en la tarde, al final de la tarde, se hacía una reunión de tertulia. Entonces yo quedo vacilón para que gente joven, ¿verdad? Quiera ir a conversar con el nuevo maestro de religión, ¿verdad? Tiene que tener algo, ¿verdad? Porque algo que conecte con ellos. Entonces, me hablaban de que en las clases contaba muchos relatos, ¿verdad? Y que eran clases entretenidas, algo había en la vibra. Entonces, digo yo, eso hay que meterlo en la novela, ¿verdad? Y bueno, sí, ese capítulo me gustó mucho escribirlo. Se refería incluso a pasar lista, o sea, todo ese capítulo se desarrolla una clase a partir de pasar lista y hacer una relación entre eso y el juicio final. Sí. Y sale con las vidas de los muchachos y la fisga guanacasteca, ¿verdad? Tratando de probar al nuevo profe y tirándole cosas y cómo reacciona él, y él reaccionando con fisga alajuelense, y en medio de aquel vacilón ir construyendo preguntas, ¿verdad? De que cuál es el sentido de la vida. Sí, a mí ese me gustó mucho. Sí, todavía me río de todo. Perfecto, perfecto. Mira, ahí estaba, bueno, Cinia González Gómez, Ay, que es sí. excelente profe, dice, Es que que ella es un grupo de adultos mayores que en Alajuela todos los lunes en la mañana nos reunimos a aprender a contar historias entre todos. a contar cuentos. Entonces, además A de ser contar. profesor en la UTM de no sé qué, ¿de qué das clases? En la UTN soy profesor de formación, bueno, de literatura costarricense, formación humanística y también de expresión oral y escrita, pero este es un taller para adultos mayores de cuentería también. Exacto. Además de estar en la UTM, tenés uno de cuentería, qué interesante. De cuentería. Todos los días aprendo algo de Rodolfo. Ivania El Lázaro, atarante. que es una escritora y, bueno, pintora y artista y de todo, actriz, también es puro como vos, 7 personalidades, te manda saludos y vea quién apareció por aquí, nuestra queridísima Lara Ríos. Oh, y un saludo para las dos, realmente un abrazo y qué gusto y qué bonito ver ahí a doña Marilyn. ¿Cómo está doña Marilyn? No, doña Marilyn más, hay que decirle Lara, ¿verdad? Hay que Lara, decirle Lara, Dios, sí. Qué honor, de verdad. nuestra querida escritora. Y es que estas burbujas la van a ver ahora de forma, en este momento, sincrónica, creo que le dicen, y después de forma sincrónica cuando las personas lo puedan compartir y ver y ayudaría un poquito a los que van interesándose en adquirir la novela. Yo les cuento que el fin de semana voy a tener por ahí algunos libros en Transitarte. De Rodolfo estaremos y si no pueden asistir, también nosotros lo mandamos por Correos de Costa Rica. En Transitarte vamos a estar en el Parque España, donde también van a estar libros de Janet, de Doña Marilyn, de algunas de las que aparecieron por ahí, de Ivania. Entonces, para que se den una vuelta, y si no, también puede ser que se los mandemos por correo de Costa Rica. Voy a poner por aquí el teléfono, Rodolfo, mientras vaya pensando en la pregunta que les hago ya para terminar, y es esta pandemia que todavía estamos, ¿qué nos ha dejado de mensaje? ¿Qué has aprendido en este del 2020 en adelante?
porque nos vino a revolcar la vida y nos dejó un montón de aprendizajes y bueno, hasta cierto punto la misma pandemia en sí creó este fondo de emergencia cultural debido a la ley de emergencia cultural y por eso tenemos el libro en este momento y por eso vos te obligaste a escribirlo y por eso pasan todas las cosas, ¿verdad? Todo pasa por algo. Contanos un poco qué aprendí mientras yo escribo por aquí. Uy, muchísimo, pero yo creo que una de las principales lecciones que pasaron por estos 2 años es como la mirada hacia adentro. Quizás eso también ayudó al libro. La pandemia nos puso como un espejo, nos tiró las preguntas existenciales, el sentido de la vida y qué pasaría si nos morimos ahora, o qué pasaría si, o qué pasa, porque en ese caso no es qué pasaría, sino que es que vimos la muerte muy cerca, la vimos en seres queridos, la vivimos, la vimos también como posibilidad para nosotros y nos obligó a hacernos preguntas existenciales. En mi caso, sí, ¿verdad? Era como volver a ver hacia adentro las prioridades. Yo le dediqué mucho tiempo incluso a revisar en YouTube y me quedó incluso la costumbre, ¿verdad? Conferencias de temas que me hicieran pensar, incluso existenciales. Todavía cuando desayuno oigo esas conferencias, ¿verdad? De todo, budistas, musulmanes, de todo. Y creo que esa introspección, perdón, como práctica, ¿verdad? Algunos llamarán meditación, fue una de las herencias de la pandemia y la segunda es las preguntas grandes de la vida, tenerlas siempre cerca. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a estar vivos o vivas? Entonces, esa pregunta de ver a la muerte aquí, que no es otra cosa, sino que el reverso de la vida, diciéndonos, para eso está la muerte, para decirnos, ¿y usted cómo está viviendo? ¿Verdad? Digo yo, a mí me golpeó. Creo que me ayudó de alguna manera. No escribí tanto como en el 2016, pero sí, ahí fue en la pandemia donde me tiraron el libro de la biblioteca diciendo, Rodolfo, siga, aquí este libro tiene que salir. Entonces, posiblemente eso de estar en casa le ayudó para que el padre González me cacheteara un poco para continuar la historia, pero sí. Otro librazo, tome. Sí. Bueno, ahí te manda saludos a Aurelia Alpizar, que también es otra escritora de Club de Libros. Un abrazo. Y Wendy Ureña dice que el hijo te vio ayer en el museo. Es que este hombre anda para arriba y para abajo, cuenta cuentos aquí, va a dar clases allá. No sé en qué momento pudo escribir ese libro, de verdad. Si no hubiera sido por el padre Fernando. No, yo creo que eso se dieron una ventanita muy rara, Evelyn, y en eso vos tenés un papel muy importante. O sea, yo creo que si no apareces vos en ese momento, yo creo que no se termina de concretar ese proyecto. Bueno, pues lo seguiremos poniéndole espinitas porque queremos también tener otros libros que tenés por ahí de fomento de la lectura y de la historia dedicados a niños, además los fragmentos que tenés, y no hemos dicho, pero también Rodolfo está en un libro de Club de Libros que es el de Bucaneros de la Costa, con un cuento. Ahí también tenés un cuento de piratas, así que sí, ya habías estado publicado. Ah, y también publicaste en La Risa Sana. La Risa Sana, en La Risa Sana. Está el cuento de la vez que me tocó entrar a la Basílica de Los Ángeles de rodillas en nombre de mi padre. Y creo que hay otro más, yo creo que son 2 cuentos, pero ese está ahí. Hay algo que te voy a preguntar que no estaba en el guión, pero me gusta salirme porque nunca hago guión, y es, escribiste un libro con mucha influencia religiosa, aunque no es religioso, pero yo no sé qué tanto de religioso sos, o tu mamá te está escuchando en este momento, entonces no puedes decirlo. No. Porque la gente cuando va a leer el libro va a preguntarse eso, yo estoy segura, o los que lo han leído se lo han preguntado. Ah, sí, claro. No, yo crecí en un ambiente en el que la religión es el día a día de la casa, pero es que ha sido muy ecléctica la forma, así como muy mezcladita la formación que a mí me ha tocado entrar en el tema. Entonces siempre ha sido desde la duda, por ejemplo. Para colmo me formé en un colegio católico, pero que, por ejemplo, en 1988, cuando estaba la conferencia episcopal mandando a la gente a boicotear La Última Tentación de Cristo, a nosotros en un grupo de pastoral juvenil que estábamos ahí, nos ofrecían el cineforo para ver la película y nos mandaban artículos para leer. Entonces ese tipo de formación sí ha estado muy cerca de la vida mía.
pero siempre desde la crítica y la duda. Entonces es como muy ecléctico ahí la mezcla de cosas que hay, ¿verdad? Y las preguntas y todo el rollo de la U que uno tiene, todo está mezclado ahí en la cabeza. Y es que en el personaje, cuando ustedes vayan a leer el libro, está el papá de Rodolfo, ¿verdad? Es su papá, Chicotín. Sí, claro, sí está. Sí está. Y, es el. Ajá, ¿es el qué? No, es el que le toca, toda esa escena que ahora estaba leyendo, que él llega al cementerio con una cajita chiquitita y se encuentra con un cuerpo casi intacto, es una anécdota de mi papá. Yo lo que hice fue ponerle, ¿verdad? Como decía Fabián Dobles en Tatamundo, vestir el santo y sacarlos en andas a pasear. Pero la historia es esa tal cual, y yo nada más lo puse en palabras bonitas, pero ahí está, tal cual. Ese es el protagonista y el del capítulo 2 también, y ahí sale en el capítulo 3 también, cuando se echa un pleito por un pan que le hacen bullying en la escuela de Guatemala. Sí, mi papá está en 3 capítulos de ese libro. De verdad. Y cuando está viendo al Cristo, que a mí me encanta esa escena también, donde hace ¿quién es este que está ahí arriba? ¿Por qué le pasa? No sé, como una especie de Marcelino, me acordé mucho de Marcelino cuando también hablaba con el Cristo y no entendía. Ese también es tu papá. Bueno, ese yo no lo identifiqué como mi papá, lo puse como un niño que hacía preguntas en medio de una procesión. Fernando. Sí, pero sí, de hecho es Fernando acordándose cuando él era chiquitillo y bueno, de hecho es un recuerdo que él tiene cuando está chiquitillo, de las procesiones que pasaban enfrente de la casa, que a mí me tocó vivirlas porque era la casa de la abuela. Entonces nosotros íbamos desde la víspera a buscar cuál era el mejor puesto para la procesión. Entonces con una tiza decía, este es Rodolfo, este es Alfredo, este es Irene. Entonces habían 2 pilares y una barra metálica. Entonces uno ya elegía y ahí se sentaba uno para ver pasar la procesión. Y siempre esa impresión de ver el nazareno con esa bocanada de incienso que iba y el bom, bom, y a mí me entraba como miedo, como susto. Entonces uno no sabe, ¿verdad? Si eso es como de susto o eso es bonito o eso es feo. Y esas preguntas yo me imaginaba que las decía un chiquito así en la procesión: mami, ¿por qué estamos aquí? Vámonos, esto es horrible. Y dijo, claro, usted está viendo a alguien que lo llevan a morir y además se bambolea y es aquel drama y entonces la mamá diciéndole, no, pero esto no es de miedo, esto es bonito. Esto es bonito. Entonces ese dilema que yo lo viví, lo puse ahí, porque estoy seguro que eso lo ha vivido todo niño que va a una procesión y ve aquel drama, porque es dramático, es alguien chorreando sangre que lo llevan así y le dicen, papito, pero eso es bonito, que va a ser bonito. Es horrible, ¿verdad? Es un drama tremendo, ¿ve? Ya me quedé ahí congelado. Ya te quedaste crucificado. Ahora que se viene la Semana Santa, estamos ya con esos temas. ¿Sí? El audio quedó, pero la imagen quedó ahí como nazareno, ¿verdad? Sí. Sí, no, ahí se escucha. Dice Laura bueno, que a ella le daba miedo entrar a la iglesia cuando estaba chiquitilla. Sentía que los santos se venían sobre mí. Es que sí, claro. Además, unos chiquitillos los ven más altos y como están en andas, es muy dramático. Entonces, eso fue lo que yo quise poner en ese. Yo creo que hay mucho rollo personal, ¿verdad? Mi anécdota, mi vida, mi experiencia personal viendo entre el susto y el gusto, entre me asusta pero me gusta, las procesiones enfrente de la casa del abuelo. Sí, ahí yo creo que en realidad todo el libro es una unión entre el padre Fernando, pero en realidad tu papá y vos como familia, en un solo personaje, porque yo a veces pensaba que era Rodolfo, en realidad el que estaba y era el padre Fernando, pero eso hacemos los escritores, es algo muy normal. De verdad, felicidades sí. Por este libro. Vamos a sacar la próxima edición como en unos 15 días, así que esperamos que la gente que quiera el libro, todavía tenemos, pero poquitos, así que aprovechen. Y después tendremos libro, creo que para todo el año, ojalá que nos rinda, ¿verdad? Porque uno no sabe con estas situaciones de la vida. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un último mensajito ahí para despedirnos. No, primero, más que todo, agradecerte a vos, no solo por este espacio, sino a Club de Libros por la edición de este texto, y sobre todo agradecerle a las personas que han sacado tiempo, dinero y cariño para leerse esta historia.
Nada, yo creo que lo que aprendí y sería mi mensaje final es que vale la pena preguntarle a las personas de la familia, los más viejitos, los más jóvenes y demás, cuáles son sus recuerdos y poner eso en blanco y negro, porque eso fue lo que yo más disfruté. Descubrí historias que si no hubiera sido por este libro, yo no las hubiera recuperado, y también me di el gusto de tomarme cafés con tías que ya no están, por ejemplo, mi tía Claudia, que me tomé como 4 o 5 cafés con ella por este libro, que si no, y ya ella murió, no lo pudo ver, pero me ayudó muchísimo, que si no hubiera sido por este libro, yo no me tomo esos cafés y no me sé esas historias. Entonces, mi mensaje para la gente es, saquen tiempo y se toman un café con las personas, inventes el proyecto de escribir, aunque sea en un cuaderno, las memorias de la familia, porque eso no se lo quita a nadie a uno, esa recompensa. Además de que cuando conocemos la vida de nuestros ancestros, nos entendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Mucho más, claro que sí. Pues Eso nada, sí. agradecidísimo, de verdad, Evelyn. Muchísimas gracias, Rodolfo, y ya casi empezamos otra entrevista en un ratito con Janet Soto. Gracias a los Muy que bien. nos escucharon y buenas noches. Buenas noches.